representa a los satanistas. Un satanista es alguien que ha muerto siendo un adorador del diablo que ahora vive en el reino espiritual por sí solo. El número 9 representa a Satanás, el rey de los demonios. Lucifer fue arrojado del cielo por el orgullo. Trabajé en el espacio. Inicialmente nos mandaron a causar accidentes en las carreteras, para que los demonios en el espacio puedan beber sangre. Hay jefes que gobiernan en cada lugar. Por ejemplo, en Simaquid, ¿tiene su jefe que es un satanista? Ya he explicado anteriormente, que se clasifica como un satanista. Cuando necesitaba sangre, él causó un accidente en esta área. Cuando nosotros causamos este accidente, nos encontramos en el espíritu y nadie nos podía ver. Y entonces podíamos lanzar un anillo al conductor, para que pierda la concentración y el coche se estrelle, y las personas mueran y así el jefe obtendría la sangre. Los nuevos reclutas no vivíamos de esa sangre. Nos dieron de esta sangre, de vez en cuando. Los líderes pasaban la mayor parte de su tiempo en los ríos, y viajan hacia el espacio solo cuando había reuniones de avivamiento, y otros eventos de la iglesia para planear estrategias contra ella. Satanás vive en el mar. Nosotros, los jóvenes reclutas, vivíamos de la sangre que obteníamos de la gente común que vive en la tierra. Queríamos estar al lado de una persona, por ejemplo, en una parada de autobús, o en otro lugar, y nos gustaba chupar su sangre, especialmente si usted tiene uno de nuestros productos cosméticos. Entonces la víctima se siente cansado y algo deprimido, y puede pensar que tienen un día agotador, pero es principalmente debido a que un adorador del diablo está chupando su sangre en el mundo de la oscuridad. Todo pasa en el mundo espiritual, pero la víctima no muere. Pero si se trataba de un cristiano, salvado y en santidad, no podíamos chupar su sangre. Si tratábamos de hacerlo, el espíritu de los cristianos intercedía por esa persona, y sobre todo con canciones de adoración que nos quemaba. Del mismo modo, si causábamos un accidente con un cristiano entre los pasajeros, no éramos capaces de beber la sangre de las personas que murieron allí, porque la sangre de los cristianos hace que la sangre de las demás víctimas no nos sea útil, y si bebíamos esta sangre, nos debilitaba y éramos incapaces de hacer nuestro trabajo. Satanás y los líderes no podían beber tampoco. Si una persona es santa, esa persona no utiliza nuestros productos cosméticos. Las cadenas de cosméticos son nuestros productos, y era mi deber de pronunciar conjuros y maldiciones en esos objetos: aretes, collares, cuñas postizas, extensiones de cabello, no importa qué tipo, trenzas, etc. Todos los objetos de oro son productos satánicos. Así que si usted utiliza estas cosas, aunque usted sea salvo, y si queremos atacarlo, usamos nuestro código. Y si usted lleva un pendiente nuestro o si lo pones en tu cajón, nosotros venimos a ver su casa que puede estar protegida por un muro de fuego de Dios. Luego lo escaneamos con nuestro código como se hace en la caja de las tiendas. Esto es debido a que el pendiente, extensión de pelo o cualquiera de nuestros productos, tienen un código. Si encontramos algo nuestro dentro de su casa podemos hacer lo que queramos. Aunque usted sea santo, si tiene alguno de nuestros productos, no puede ser protegido. Cuando llegamos a su casa y vemos la protección de Dios, podemos ir ante Dios, porque Satanás puede acusar a los hermanos ante Dios, y los reclamamos, porque tienen nuestros productos, ya sea un pendiente, extensiones de cabello, esmalte de uñas, o cualquier otro de nuestros productos de la casa. Cuando llegamos a su casa en el espíritu, entonces podemos hacer todo lo que queremos. Tomamos ventaja del hecho de que Dios está obligado por su fidelidad, y no puede robar o mentir. Pierden la protección debido a que ellos tienen nuestros productos. Aquí es donde radica el peligro de usar productos satánicos. Al llegar, también los alejamos poco a poco de su santidad. Yo lanzaba maldiciones y encantamientos sobre los productos. Solíamos decir que cualquier persona que utilice estos productos sería lujuriosa, y si utiliza estos productos, la maldición cae sobre esa persona. Por ejemplo, si se trataba de una joya,
Decíamos que los usuarios se volverían prostitutas, o en fornicarios y rebeldes. La prostitución en el espíritu no se limita al acto de vender su cuerpo por dinero, sino que también puede denotar en el comportamiento y la forma en que una persona se viste. He trabajado mucho con estas cosas. Y llegó un momento en que me ascendieron, porque había trabajado mucho con estas cosas y tuve gran éxito, y se añadió otro dígito a mi código, porque había pasado las maldiciones con toda clase de rezo sobre las extensiones de cabello, joyería y cosas similares. Me ascendieron para atacar la iglesia. Yo visité a muchos pastores conocidos. Cuando fui a todas las manifestaciones religiosas, especialmente las reuniones de avivamiento, yo llevaba 3 anillos en el brazo, y 2 anillos en los dedos. Yo lanzaba los 3 anillos de mi brazo en el medio de la iglesia, y los 2 anillos de los dedos ante el pastor, uno en el lado derecho y otro en el lado izquierdo. Si el pastor estaba en oración, el primer anillo rodaría hacia la iglesia, pero el segundo vendría de nuevo a mí, y como he explicado, yo maldecía a los anillos cuando aún se están fabricando, para provocar la lujuria. El pastor entonces ve a una hermosa chica, y si alguna vez tenía pensamientos impuros hacia esa chica, él iba a perder su santidad, porque todos sabemos que el Espíritu Santo no habita en un lugar impuro. Es de esta manera que invertíamos tiempo en los pastores. También sucedió que un pastor era fuerte, y se resistió a nosotros, y a nuestros anillos. En este caso, utilizamos a su esposa. Si su esposa utiliza cualquiera de nuestros productos, estos podrían actuar sobre ellos por la noche, o en cualquier otro usuario. La esposa del pastor sería entonces utilizada para cambiar la doctrina de la iglesia. Si las joyas no eran permitidas en la iglesia, ella diría que no hay nada de malo con las joyas, y el pastor estaría también de acuerdo con eso, porque están casados, y son uno en el espíritu. Hice un montón de hechizos contra los pastores, e invertí mucho tiempo en ellos. Cuando me las arreglaba en ganar un pastor, él cambiaba. Ejemplo, un pastor que predicó una vez que los cristianos deben abandonar el pecado. Ahora dice que una chica puede tener un novio, y él dirá que un joven puede tener una novia. Él va a cambiar su doctrina, y permitirá el culto a los antepasados. Una práctica común en África. Voy a explicar algo. Los muertos no son demonios, pero no pueden hacer nada en este mundo, ya que esperan su día del juicio. Nosotros vamos a la tumba, y ponemos a nuestros espíritus, para que crean que es su padre que está hablándoles, pero en realidad somos nosotros. Y cuando vemos que podemos utilizarlos, para que se nos unan, hacemos que el falso espíritu les diga que deben convertirse en un psíquico, brujo, etc. Al iniciar con eso, a continuación, se les presenta a las serpientes. Una serpiente representa a un satanista, y al mismo Satanás. 5 estrellas representan a los adoradores del diablo. Cuando piensas que tus antepasados se comunican con usted, esto no es cierto. En realidad nosotros nos comunicamos con usted. Vamos a las casas donde nos sentimos atraídos por el incienso, y bebemos la sangre que nos sacrificaron. Hemos dormido en sus camas, y nos divertimos. Cuando alguien está a punto de morir, examinamos si la persona era santo. Si él no era santo, escribimos su nombre en nuestro libro, de modo que en el día del juicio él se va a quemar en el infierno con nosotros. Nosotros sabíamos que nos íbamos a quemar en el infierno. Nos dijeron esto. A veces nos exigían ayunar 40 o 60 días. Si un pastor iba a predicar en alguna parte, debido a que no había nada que no pudiéramos ver en la tierra. En el caso de que no lográbamos hacer el ayuno, éramos castigados, ya que teníamos que llegar a ese lugar con gran poder. Llegábamos primero en ese lugar para hacer conjuros, para que los que vengan allí no escuchen y no se arrepientan, y el jefe maligno de ese lugar no sea quemado por las oraciones. También iba al espacio para protegerlo de manera que las oraciones no lo quemen. Porque si él es quemado, un borracho puede ser salvado y proclamar que Jesús es el Señor. O que una prostituta se arrepienta y proclame que Jesús es el Señor.
Así que si ves que suceden cosas así, saber que el pastor que está predicando ha orado, y que el jefe maligno fue golpeado por el fuego, y el demonio se ha movido un poco, porque el papel de este demonio, que también es un jefe, es de sentar a los residentes de ese lugar, y rodearlos con malos espíritus, para que no sean salvos, y que los borrachos mueran borrachos, que los que van a la cárcel mueren allí, los que adoran a ídolos, y hacen el culto a los antepasados continúen haciéndolo hasta que mueran, y las que son prostitutas, continúen en su prostitución hasta que mueran. Yo no estaba trabajando en la costa sur, porque vengo de allí. He trabajado en lugares como Durban, y en otros lugares. Cuando estaba en el espacio, o segundo cielo, no me llamaban por mi nombre, me llamaban por mi código. Ellos me llamaron por mi código para decirme, por ejemplo, que debía darme prisa en ir a Suazilandia o Durban. A medida que la fábrica terminaba de hacer los pendientes, tuve que ir y hacer encantamientos sobre ellos antes de que sean enviados a las tiendas. Era mi deber hacer encantamientos sobre ellos. Un año más, fui enviado a Ntusuma. Había un pastor allí. No voy a mencionar su nombre. Me mandaron a quitar su santidad. Este pastor era un verdadero hombre de Dios, salvado, y su testimonio era impresionante. Cuando le quité su santidad, me ascendieron. Me gradué, y por lo tanto, yo era responsable de establecer las trampas en la iglesia. No había una sola cosa que no pudiera lograr. En el espacio usábamos la Biblia, tomando de ella lo que nosotros queríamos cambiar, haciendo lo contrario de lo que decía. Como la Biblia dice que una mujer debe cubrir su cabeza en la iglesia, lo cambiábamos, influenciando a las mujeres a no cubrir sus cabezas. Y cuando las mujeres no cubren su cabeza, nosotros las acusábamos ante Dios, y le decíamos, ¿cómo pueden ser consideradas tus hijas cuando no se cubren la cabeza en la iglesia? Cambiamos lo que estaba escrito en la Biblia, por ejemplo, el hecho de que una mujer no debe usar ropa de un hombre. Es por eso que nosotros pronunciábamos maldiciones sobre los pantalones que usan las mujeres. Hicimos encantamientos sobre ellos, e influyó en las mujeres que los usan más a menudo, para que no vean al Señor a causa de su desobediencia. Trabajé mucho cuando me ascendieron. Yo ya no me ocupaba de la iglesia, iba allí solo para ser adoradores de Satanás, y continuar mi viaje. Estos adoradores de Satanás no sabían que eran adoradores de Satanás, porque no tenían nuestros poderes. Pero los usábamos, si tenían alguno de nuestros productos. Entonces empezaban a chismear, calumniar, a quejarse siempre, y decir que los pastores están corriendo tras el dinero o algo por el estilo. La gente incluso dejó de ir a la iglesia a causa de estos adoradores de Satanás. Entonces yo los dejaba hacer su trabajo, e iba a otras iglesias para obtener los informes, y volvía más tarde para ver el daño que han causado en la iglesia. Esta persona que se convirtió en un adorador de Satanás, comienza a cambiar su doctrina diciendo que no hay ningún problema en que las mujeres usen los pantalones, que la fe está en el corazón, y no en los pantalones de mujeres. En esta etapa, trabajaban para nosotros inconscientemente porque nos representaban. Porque la verdad es clara, la mujer no debe usar pantalones. Esos pantalones en su mayoría muestran la figura de la mujer y eso atrae miradas, que se transforman en lujuria, y en la mujer provoca sensualidad, que son un pecado. Así que cuando comienzan diciendo que está permitido que una mujer use pantalones, y que las personas con pendientes pueden ir al culto en un lugar sagrado, e incluso que pueden hacer estas cosas en la iglesia, y ellos poco a poco aceptan estas cosas. Y cuando un pastor dice que las personas que tienen novios y novias pueden venir y dirigir la alabanza, u orar por las personas, a continuación, el pastor es nuestro, y está trabajando para nosotros. Déjeme decirle que cuando dicen que van a dejar de pecar, vamos a ejercer una influencia sobre ellos, para que nunca dejen el pecado. Tratamos de minimizar la magnitud del pecado. Si, por ejemplo, una hermana tiene un novio, yo induzco a su novio para decirle que quiere casarse con ella.
No, porque Él está a punto de hacerlo, sino para asegurarnos de que la hermana siga en el pecado, y esto minimiza la magnitud de este pecado hasta el regreso del Señor Jesucristo. Cuando yo estaba en el espacio, había una gran pantalla de televisión, y podíamos ver todo lo que estaba sucediendo en la tierra. Corríamos contra el tiempo, y sabía que Jesús podía volver en cualquier momento. Nosotros hicimos el SIDA. Los médicos no pueden curar esta enfermedad, porque son humanos. Pero ahora yo soy un testimonio del hecho de que el SIDA fue creado en el espacio, para que los jóvenes mueran jóvenes, y no lleguen a la salvación del Señor Jesús. Satanás quiere tener el máximo de personas en el infierno con él. Continúa su conquista de las almas, que le costó la expulsión del paraíso. Por ello hemos creado el SIDA, y que luego se extendió sobre la tierra. Ellos no pueden remediar esta situación, como el cáncer o la tuberculosis. Los médicos nunca encontrarán una cura, porque Jesús es el único que puede sanar algo que se ha tejido en el mundo de la oscuridad. Un ser humano no lo puede curar. Jesucristo de Nazaret puede curar esta enfermedad. Podemos orar por alguien, y si cree puede ser curada. Los arcos de la enfermedad. En el nombre de Jesús, todo arco se inclina. Nosotros nos inclinamos cuando alguien menciona el nombre de Jesús, por lo que la propia enfermedad también. Cuando yo me gradué, también me enviaron a causar accidentes de avión, aviones que iban hacia Australia, Europa o en otro lugar. Cuando hay un accidente de avión, no es culpa del piloto. Nosotros somos el origen, que yo sepa. Estábamos en una misión, y no podíamos hacer nada contra eso. Éramos esclavos. Trabajamos incluso cuando no queremos, y nos dijeron que solo podíamos descansar después de que Jesús haya venido. Así que mientras tanto, tenemos que matar para Satanás, y los jefes reciben la sangre, y los nuevos reclutas que aún no habían comenzado a trabajar, también.